Ahora, hablemos de la distribución de nuestros datos. ¿Qué significa realmente que nuestros datos tienen una cierta distribución? Bueno, básicamente, se trata de la frecuencia con la que ocurren ciertos valores en nuestro conjunto de datos. Entonces, por ejemplo, echemos un vistazo a este conjunto de datos aquí. Así que tenemos aquí los registros de las personas y sus alturas, así como sus pesos en kilogramos y centímetros. También tenemos aquí una columna más adjunta, que nos está diciendo que la altura de esta persona se encuentra entre 160 y 170. Y ya puedes ver aquí que algunos valores ocurren más a menudo que otros valores. Lo cual tiene sentido, por supuesto, ya que no hay tanta gente, por ejemplo, más de 2 metros. Para entender este hecho, que algunos valores ocurren con más frecuencia que otros, podemos visualizar nuestros datos. Así que lo que podemos ver aquí es un llamado histograma. Un histograma solo cuenta el número de ocurrencias de ciertos valores. Así que tenemos aquí un conjunto de datos de 25.000 registros. Por supuesto, puedes ver un par de ellos aquí, pero todo este conjunto de datos tiene 25.000 registros. Y luego podemos contar el número de ocurrencias, por ejemplo, de personas que están en la categoría de 160 a 170. Esto es alrededor, puedes verlo aquí, alrededor de quizás 6.000 veces que esto ocurre, este valor aquí. Así que lo importante del histograma es que siempre se trata de estos gráficos de barras aquí y en el eje y siempre tenemos la frecuencia, lo que significa el número de ocurrencias de este valor en nuestro conjunto de datos. Así que esto es visualizar cómo se distribuyen nuestros datos en nuestro conjunto de datos. Y, por supuesto, no necesitamos ceñirnos a este gran rango de 10 centímetros, también podemos hacer este rango más pequeño, por lo que nos volvemos más precisos y obtenemos información más detallada sobre cómo se distribuyen nuestros datos. Y eso es en realidad lo que la distribución de nuestros datos nos lo dicen. Entonces, ¿cómo se distribuyen estos datos aquí en nuestras diferentes alturas? Entonces, ¿con qué frecuencia ocurre un cierto valor o un cierto rango de valores en nuestro conjunto de datos? Y podemos visualizar esto también de otra manera y eso es simplemente calculando el porcentaje de registros o personas en nuestro conjunto de datos que tienen esto, que están entre este rango de valores aquí. Entonces, por ejemplo, el 15.3% de los registros tienen una altura entre 170 y 172. Entonces, si ahora combinamos esto y queremos saber cuántas personas están en el rango de 170 y 174, por supuesto, tenemos que sumar estos valores. Entonces esto será alrededor del 31.6%. Así que ve que cuanto más grande es esta área de un cierto rango bajo esta curva, mayor es también el porcentaje de personas que están en este rango de valores o registros que toman este rango de valores. Entonces, si lo hacemos más pequeño, así, por ejemplo, solo preguntamos cuántas personas están entre 170 y 171, por supuesto que el porcentaje será menor. Entonces también el área bajo esta curva para este rango se hará más pequeña. Y también si lo hacemos aún más pequeño, entonces llegará aquí aún más pequeño y esto significa también que el porcentaje también se hará más pequeño. Y también si estamos mirando valores que son en general menos probable, entonces también el área se hará más pequeña. Así que tal vez esto te ayude a entender en una forma intuitiva de que si queremos calcular el porcentaje, entonces como lo haríamos en general, es que encontraríamos alguna curva que sea así, que se ajuste a nuestros datos y luego podemos calcular el área bajo esta curva. Y esta línea roja aquí es en realidad la distribución normal. Así que podemos ver que nuestros datos, por lo tanto,
la distribución de los valores en nuestros datos es bastante cercana a la distribución normal. Así que ahora podemos usar esta distribución. Esta es una función teórica, función matemática, que es la distribución normal en este caso. Entonces, con esta función de distribución matemática, podemos calcular el porcentaje de registros que están en un cierto rango. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos calcular que tal vez el 7% de las personas están entre 170 y 171. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos la llamada función de densidad de esta distribución de datos que hemos descubierto que se ajustaría a nuestra distribución de datos. Así que tenemos nuestra distribución de datos. Podemos ajustar una cierta función de distribución teórica a nuestros datos y luego solo tenemos que usar el de acuerdo con la función de densidad de esta distribución de datos teórica para poder calcular cualquier rango de valores o el porcentaje de cualquier rango de valores en nuestro conjunto de datos. Y para poder hacer esto, necesitamos una característica importante de esta función de densidad y es que el área completa que se encuentra debajo de esta curva es igual a 1. Así que no quiero ponerme demasiado matemático en esta conferencia, pero básicamente, si queremos calcular el área bajo la curva, por ejemplo, el área entre 170 y 175, podemos integrar esta función de aquí para allá. Pero no quiero ponerme demasiado matemático aquí. Así que lo que debes recordar es que si queremos averiguar el porcentaje de puntos de datos que se encuentran entre este rango de valores, si nuestros datos son esta distribución, entonces solo necesitamos calcular el área que se encuentra debajo de esta curva de este rango dado aquí. Además de eso, también podemos calcular entonces la probabilidad de que si elegimos a cualquier persona al azar, imaginemos que hay una persona que acaba de entrar a una habitación y nunca has visto a esta persona antes, ¿cuál es la probabilidad de que la altura de esta persona esté entre un cierto rango de valores? Así que esto también puedes calcular con esta función de densidad si sabes cómo se distribuyen tus datos. Sé que esto fue un poco matemático tal vez, pero lo principal es entender los conceptos clave. Así que en realidad vamos a resumir rápidamente para que saber qué recordar de esta conferencia. La primera cosa importante que es importante recordar en mi opinión es entender qué es un histograma. Así que un histograma básicamente es solo esto, lo que puedes ver aquí, es un gráfico de frecuencias. Eso significa que cuenta cuántas veces ocurren ciertos valores en nuestro conjunto de datos. Y esto se visualiza aquí en este gráfico. Así que un histograma siempre es un gráfico de frecuencia con estas barras aquí. Entonces nuestros valores en nuestro conjunto de datos, lo que también puedes ver aquí, siempre se distribuyen de cierta manera. Por supuesto, esto puede ser diferente de un conjunto de datos a otro, pero en general siempre se distribuyen de cierta manera. E idealmente podemos encontrar una función de distribución teórica matemática que se ajuste a nuestros datos. Y luego podemos usar la función de densidad de esta distribución matemática teórica para calcular el porcentaje de cualquier rango de valores en nuestro conjunto de datos. Así que hacemos esto simplemente calculando el área bajo esta función de densidad para este rango dado. Y esto también es entonces la probabilidad de que cualquier persona o punto de datos aleatorio toma un valor de este rango aquí. Así que este es solo el concepto básico de distribución. Y ahora hablaremos de la distribución probablemente más importante. Y esa es la distribución normal. Ahora,
Después de que ya hemos hablado sobre las distribuciones de datos y ciertas medidas sobre estas distribuciones de datos, queremos centrarnos ahora más en la distribución normal. Dado que esta distribución normal realmente está aumentando mucho en probabilidad teoría así como estadística descriptiva. Ya que en realidad esta distribución normal realmente describe una gran cantidad de eventos de una manera realmente buena y precisa. Tal como hemos visto, por ejemplo, con las alturas de las personas. Entonces, dado que esta es una distribución realmente importante, ahora queremos dedicar algún tiempo a ver y comprender esta distribución normal y cómo podemos trabajar en la práctica con esta distribución normal. Entonces, de una de nuestras últimas conferencias, ya sabemos que la distribución normal o, para ser más precisos, la función de densidad de esta distribución normal se ve en general algo así. Así que esto también se llama a veces el gaussiano distribución o, debido a su forma, la curva de campana. Así que en esta distribución sabemos que la media está justo aquí, el pico de esta curva. Así que esta es nuestra media. Y si echamos un vistazo a esta función matemática de esta curva de densidad aquí, entonces podemos ver que esta función y no necesitas memorizar esta fórmula o incluso trabajar con ella en la práctica. Y solo quiero mostrártelo para que ya lo hayas visto una vez. Y en realidad también resulta que esta curva completa aquí, por lo tanto, esta distribución normal completa solo depende de la media y de la desviación estándar. Por lo tanto, siempre se ve de alguna manera igual, excepto que aquí la dispersión puede ser diferente. Eso significa que la desviación estándar toma un valor diferente o la media tiene otro valor. Eso significa que los valores se agrupan alrededor de un valor diferente. Y esto también se puede ver aquí en esta función matemática. Así que ves que aquí las únicas variables, por supuesto, tienes x, ya que el valor de esta función depende de en qué parte de nuestro eje x nos encontramos actualmente. Pero aparte de esa x, esta función solo depende de la mu, que es nuestra media y la desviación estándar. Así que basta con que recuerdes que esta distribución normal solo depende de la media y la desviación estándar. Y la desviación estándar, como ya aprendimos, solo nos dice la difusión de estos datos. Y en nuestro caso de las alturas de las personas, sabemos que mu, por lo que la media es alrededor de 172.7. Pero solo para simplificar, usaremos el valor solo 173. Y la desviación estándar, en realidad es alrededor de 4.8. Pero para simplificar, nuevamente, solo usaremos el valor 5. Así que podemos trabajar fácilmente con esto. Así que si sabemos que la altura de las personas está normalmente distribuida, y conocemos la media así como la desviación estándar, podemos conocer esta fórmula completa. E incluso podríamos calcular todos los valores. Y si recuerdas cómo podemos calcular el porcentaje de personas que están dentro de un cierto rango de valores, entonces, por ejemplo, queremos saber cuántas personas tienen una altura entre 160 y 165, entonces todo lo que tendríamos que hacer es calcular esta área bajo la curva de este intervalo aquí. Y en la práctica, por supuesto, tendrías que integrar esta función aquí, en la que no profundizaremos aquí, porque en la práctica, esto no es lo que haríamos. Entonces, en la práctica, tenemos otras formas y métodos con los que podemos calcular el porcentaje de ciertos valores. Y lo primero que podemos hacer es la llamada regla empírica. Entonces esta regla empírica es con la ayuda de la desviación estándar y la media. Entonces, si conocemos estos dos valores, podemos calcular fácilmente un par de valores. Entonces, por ejemplo, sabemos que el 68% alrededor del 68% de las personas están dentro de una desviación estándar alrededor de la media.
Eso significa que si nuestra desviación estándar es 5, y vamos desde la media 5 hacia el lado izquierdo, entonces llegaremos a alrededor de 168. Y vamos a una desviación estándar, eso significa 5 a la derecha, eso significa que llegamos a alrededor de 178. Entonces sabemos que esta área aquí representa alrededor de 1.68. Entonces el 68% de las personas están dentro de una altura de 168 y 178. Así que esto lo podemos calcular con la regla empírica, donde conocemos la media y la desviación estándar. Así que este es el caso de una desviación estándar, tenemos algo similar para 2 desviaciones estándar, e incluso para 3 desviaciones estándar. Eso significa que si vamos 2 desviaciones estándar a la izquierda y 2 desviaciones estándar a la derecha, eso significa que llegamos aquí, donde es aproximadamente 163 y aproximadamente 183. Así que obtenemos esta área aquí. Entonces sabemos que esta área representa alrededor del 95% de nuestros valores. Así que nosotros saber que el 95% de la gente en nuestro caso tienen una altura, que está entre 163 y 183. Y lo mismo ocurre con 3 desviaciones estándar, esto es entonces 99.7%. Así que esto es solo una regla general que podemos usar para calcular o conocer estos intervalos. Pero también podemos, ya que esta curva aquí es simétrica, y sabemos que toda el área bajo esta curva es igual a 1, entonces también podemos calcular otras áreas con esto. Entonces, por ejemplo, podemos calcular esta área aquí. Como sabemos que esta área aquí para 2 desviaciones estándar constituye el 95% de los valores, entonces sabemos que el resto de los valores, ya que todo es igual a 1, debe ser eso lo que queda, y eso es aquí el 5%. Dado que este otro resto está constituyendo el 95%. Y luego también, como sabemos que esta curva aquí es simétrica, sabemos que aquí tenemos 5%. Y el otro 2.5% tenemos entonces aquí. Así que así, realmente puedes calcular un par de valores aquí. Pero en la práctica, lleva algún tiempo. Y esta no siempre es una forma realmente práctica de usar esta regla general. Entonces, tal vez en la práctica, nos gustaría saber cuántas personas son más pequeñas que 190. O cuántas personas son más pequeñas que 155. Entonces podría ser realmente difícil usar esta regla empírica para calcular estos valores. Y tal vez también lleva mucho tiempo. Y es por eso que en la práctica generalmente utilizar las llamadas puntuaciones Z junto con las tablas de puntuaciones Z. Y eso es lo que veremos en la próxima clase. En la última clase, hablamos de la distribución normal y de la regla empírica. Esa es básicamente una regla general que podemos usar para calcular ciertos valores para esta distribución normal. Pero en la práctica, esto puede no ser siempre suficiente. Así que quieres ser capaz de calcular más valores y con mayor precisión. Y ahí es donde entran en juego las llamadas puntuaciones Z junto con las tablas de puntuaciones Z. Así que, en primer lugar, solo quiero explicar cómo se puede calcular esta puntuación Z y luego qué se puede hacer ahora con esta puntuación Z y cómo se puede utilizar esta puntuación Z para calcular casi cualquier valor en una distribución normal dada. Entonces, en primer lugar, quiero que sean conscientes de que toda distribución normal siempre tiene una cierta media. En nuestro caso, esto es alrededor de 173 y una cierta desviación estándar.
En nuestro caso, esto fue alrededor de 5. Así que nos quedamos aquí con este ejemplo de la altura de las personas. Y ahora, ¿cómo podemos calcular la puntuación Z? Así que la puntuación Z depende básicamente de una variable. Entonces, por ejemplo, queremos calcular la puntuación Z para un cierto valor aquí en nuestro eje X. Entonces, por ejemplo, 180. Así que este sería nuestro valor X. Y ahora para cualquier valor, calculamos la puntuación. Z por X menos mu dividido por la desviación estándar. Entonces, en nuestro caso, si X es igual a 180, obtenemos que esto sería 180 menos 173 dividido por 5. Entonces, en este caso, esto sería 7 diagonal 5, que es 1.4. Entonces esta es entonces la puntuación Z para el valor elegido X igual a 180. Pero ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esta puntuación Z? Entonces, ¿cómo nos resulta útil ahora esta puntuación Z? Y aquí es entonces donde entran en juego las llamadas tablas Z-score. Así que ahora lo que tenemos que hacer después de haber calculado la puntuación Z para un cierto valor como 180, tenemos que encontrar este valor aquí en esta tabla. Y no te sientas demasiado abrumado. Sé que parece un poco complejo o complicado al principio, pero no te preocupes, lo repasaremos y estoy seguro de que lo entenderás. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar este valor aquí en esta tabla. Eso significa que siempre comenzamos aquí con esta primera columna aquí. Así que aquí tenemos que encontrar esto 1.4, que está exactamente por aquí. Así que este es el 1.4 con el que estamos comenzando. Y luego también están aquí estas otras columnas. Entonces, por ejemplo, si tenemos un decimal más aquí, por ejemplo, no 1. 4, sino que tenemos 1.45, entonces tenemos aquí el segundo decimal. Entonces tendríamos que encontrar el valor, que está aquí arriba. Y luego tenemos que encontrar la intersección de esta fila aquí con esta columna aquí. Así que básicamente esto sería este valor aquí. Pero en nuestro caso, solo tenemos aquí este 1.4. Así que tenemos aquí este 1.4 y luego no tenemos un segundo decimal. Eso significa que en realidad tenemos 1.40. Eso significa que tenemos que encontrar aquí este valor. Así que este es entonces el valor en nuestra tabla de puntuación Z que está adjunta a esta puntuación Z. Ahora la pregunta es, ¿qué significa realmente esta puntuación Z? Así que esta puntuación Z significa ahora que si calculamos el área bajo la curva, que queda justo a la izquierda de este valor X que hemos elegido para calcular la puntuación Z, esta área es exactamente igual a este valor aquí. Eso significa que toda esta área, que queda de este valor X, es igual a 0,9192. Así que eso significa que alrededor del 92% de las personas son menores que 180. Así que ahora para cualquier valor dado que queramos tener, por ejemplo, ahora podríamos calcular lo mismo también para 190. Así que primero calculamos la puntuación Z para 190. Obtenemos la puntuación Z. Luego podemos buscar este valor en nuestra tabla. Así que encontramos solo la intersección del primer y el segundo decimal. Y luego obtenemos aquí el área bajo la curva. Eso significa que para ese valor de 180, 92, alrededor del 92% de las personas son más pequeñas que este valor. Así que esta es la primera forma en que trabajamos con este Z-score. También hay una segunda forma, y eso es básicamente lo mismo, solo que al revés. Eso significa que no comenzamos con este valor en el eje X, que era aquí la altura de nuestra gente, sino que comenzamos con el percentil.
Así que queremos saber cuánto tendríamos que ser para estar en el 96% de las personas en lo que respecta a la altura. Así que queremos saber cuánto estamos, tendría que ser para que el 96% de la gente sea más pequeña que nosotros. Eso significa básicamente que estamos en el 4% superior. Pero este es el percentil 96, ya que el 96% de la gente es más pequeña que este valor. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Así que el primer paso es que ahora tenemos que buscar este valor, 0,96, en esta tabla de puntuación Z. Así que tenemos que encontrar este valor, y encontramos un valor que está realmente cerca de este 0. 96, pero es un poco más pequeño. Entonces, lo que tenemos que hacer para poder decir que estamos en el 4% superior, tenemos que ser un poco más grandes que este valor aquí. Entonces, dado que este no será el 4% superior, tenemos que elegir el valor que es un poquito más grande que este valor. Así que encontramos aquí este valor. Y ahora, de la misma manera que lo hemos hecho antes, solo que al revés, tenemos que encontrar ahora la puntuación Z correspondiente. Así que para este valor tenemos que encontrar la puntuación Z. Así que eso significa que en nuestro caso tenemos 1. 7, ya que comenzamos aquí, y el segundo decimal está aquí, este 6. Entonces la puntuación Z sería 1.76. Y ahora, ¿qué estamos haciendo con este valor de la puntuación Z? Ahora nuevamente calculamos la inversa a este valor X. Ahora recuerde, dado que esta puntuación Z básicamente nos dice cuántas desviaciones estándar está de la media, ahora tenemos que multiplicar este valor de la puntuación Z por la desviación estándar y sumar la media. Esto nos dará el valor X. Así que esto es básicamente solo aquí Z. Así que repito que, esta puntuación Z nos dice cuántas desviaciones estándar estamos lejos de la media, así que obtenemos aquí este valor. Así que podemos hacer esto en nuestro caso, 1. 76 multiplicado por la desviación estándar más la media, que es 173, es igual a 181.8. Entonces, si tenemos al menos esta altura, entonces estamos en el 4% superior. Eso significa que el 96% de las personas son más pequeñas que nosotros. Así que estas son ahora las dos formas en que podemos usar estas puntuaciones Z junto con esta tabla de puntuaciones Z. La primera es que conocemos este valor en el eje X, podemos calcular la puntuación Z y luego encontrar aquí el percentil en nuestra tabla. Y la segunda forma es que comenzamos con el percentil, por lo que queremos saber el 4% superior. Y luego podemos encontrar este valor aquí en la tabla. Encontramos la puntuación Z correspondiente y luego con esta puntuación Z podemos calcular de nuevo este valor X en este eje X. Así que esta altura en este ejemplo que tendría que haberlo hecho para estar en el 4% superior. Ahora puede que tengas una pregunta. Así que todos estos valores aquí son positivos. Bueno, ¿qué pasa si estamos en un lugar que es más pequeño que la media? Por ejemplo, estamos en algún lugar por aquí, tal vez alrededor de 168. Entonces, si usamos esta fórmula, obtenemos Z igual a 168 menos 173 dividido por la desviación estándar, que es 5. Obtenemos en realidad un valor negativo, ya que este de aquí es negativo. Esto estaría en este ejemplo menos 1. Así que aquí no podemos encontrar ningún valor. Y también puede notar que todos estos valores aquí son mayores que 0.5. Así que eso significa que en realidad esta tabla para el valor positivo solo nos dice algo sobre los valores que están aquí desde el MEAN.
Pero como ves que esta curva aquí es simétrica, en realidad también podríamos usar esta tabla para calcular de alguna manera este otro lado. Y por lo tanto, en la práctica hay una manera que es mucho más fácil. Básicamente, es exactamente la misma tabla que funciona para los valores negativos. Y en realidad es realmente simple incluso si solo tienes una tabla. Entonces, por ejemplo, si obtienes un valor negativo como -1, puedes mirar aquí en la tabla positiva también. Así que aquí tienes este valor para positivo 1, que es 0.84. Y por la razón de la simetría, podrías calcular uno menos y luego este valor aquí. Así que siempre comienzas con 1 si tienes un valor negativo y luego puedes usar este valor positivo valor que ha encontrado y simplemente restarlo. Así que 1 menos 0.8413, lo que luego resultará en realidad el valor que está aquí para el valor negativo. Esto se debe a la simetría. Así que este será el valor 0.587. Así que así es como podemos trabajar con valores negativos también. Así que espero que esto haya sido útil en lo que respecta al cálculo de cualquier valor de nuestra distribución normal. Así que solo tenemos que conocer la media y la desviación estándar y luego podemos usar estas dos formas de calcular casi cualquier valor en nuestra distribución normal. Así que ahora queremos practicar de nuevo y aplicar nuestros conocimientos sobre la distribución normal. Así que en este ejercicio de práctica, estás trabajando como analista de negocios en una empresa deportiva y esa empresa deportiva está vendiendo calzado deportivo. Entonces, para nuestro grupo de clientes, tenemos la siguiente información. Sabemos que la longitud del zapato adecuado se distribuye normalmente con una media de 27 centímetros y una desviación estándar de 2,5 centímetros. Ahora queremos elegir entre dos variaciones para nuestro último modelo de zapato que se adapte a más personas. Así que este es el factor decisivo. Queremos decidir para ese modelo que se adapta a más personas. Y tenemos el modelo a que se adapta a un rango de longitud de zapato de entre 27.1 centímetros y 27.6 centímetros. Mientras que el modelo B tiene un rango de longitud de zapato adecuado para 26.7 a 27.1 cm. Y la pregunta ahora es, ¿cuál es el porcentaje de clientes que se ajustan a cada modelo de zapato? Así que esto es lo que estamos tratando de averiguar now. Te daré ahora una pequeña pista. Si quieres intentar resolver el ejercicio sin esta pista, siéntete libre de hacerlo y comenzar el ejercicio de práctica ahora. Después, echaremos un vistazo a la solución juntos. Pero ahora si quieres tener esta pista, echemos un vistazo a esta pista juntos. Entonces, ¿cómo podemos resolver este ejercicio de práctica? Entonces podemos resolver esto porque queremos averiguar sobre un rango. Digamos que queremos averiguar sobre el rango entre 27 y 28. Entonces lo que podemos hacer es usar la puntuación Z y la tabla de puntuación Z, calcular primero el límite superior. Y lo que obtenemos usando la tabla de puntuación Z para, digamos, por ejemplo, que 28 es el área que queda de este 28. Así que este valor nos da el área que queda aquí de este 28. Entonces, si esto es, por ejemplo 0.8, entonces sabemos que el 80% de las personas tienen una longitud de zapato ajustada de menos de 28. Y ahora, si queremos averiguar sobre el rango, por ejemplo, aquí 27, entonces también podemos calcular la puntuación Z, usar la tabla de puntuación Z y luego obtener el valor también para 27. Y esto es aquí todo lo que queda de 27. Así que el área bajo la curva. Y si esto es, por ejemplo, digamos 0,4, entonces solo tenemos que restar esta área azul, por lo que el 0,4 de esta área marrón rojiza, por lo que 0.8.
Y esto dará como resultado 0.8 menos 0.4. Y esto será de nuevo 0.4 y nos dará aquí todo lo que está entre este 27 y 28. Así que esta es la pequeña pista. Ahora te deseo buena suerte con el ejercicio y después de eso, echaremos un vistazo juntos a la solución. Así que echemos un vistazo a la solución ahora. Queremos saber sobre el modelo A y el modelo B. Así que nosotros quiero saber sobre estos dos rangos, cuántas personas están dentro de este rango del modelo A y cuántas personas están dentro de este rango del modelo B. Así que tenemos aquí la distribución normal y tenemos aquí sigma es 2.5 y mu es 27. Así que comencemos calculando este porcentaje de personas para este modelo A. Así que podemos averiguar sobre esto calculando primero el superior. Así que primero calculamos aquí este 27.6 y obtenemos la puntuación Z para este 27.6. Digamos que esto está por aquí, 27.6. Y esto nos da entonces, usando la tabla de puntuación Z, el área que queda justo a la izquierda, más pequeña que esta 27. 6. Así que si esto es, digamos 0.8, esto es entonces aquí el 80% de las personas que tienen una longitud de zapato adecuada de menos de 27.6. Y luego hacemos lo mismo para este límite inferior y luego obtenemos otro valor y podemos restar este valor porque entonces obtenemos aquí el área que queda de este 27. Uno. Y luego, si restamos estos dos valores, así que estas dos áreas, luego obtenemos el área en el medio y esto es entonces lo que queremos. Así que el porcentaje de personas que están dentro de esta área aquí. Así que comencemos con el modelo A y calculemos la puntuación Z para el límite superior. Entonces 27.6, ¿cómo podemos hacer esto? Conocemos la definición de la Z-score y podemos usar esta. Entonces esto es X menos mu dividido por sigma. Y tenemos todos estos valores disponibles. Así que X es solo 27.6 y tenemos que restar mu, que es 27. Entonces luego dividimos por 2.5, que es aquí la desviación estándar. Y esto nos dará 0.6 dividido por 2.5. Y eso da como resultado 0.24. Y este es ahora nuestro Z-score para este valor de 27.6. Y ahora podemos echar un vistazo a la tabla de puntuación Z para la puntuación Z 0,24. Y obtenemos este 0.24 y obtenemos 0.5948. Así que este es nuestro valor, el área bajo la curva. Así que esto es 0.5948. Y ahora solo tenemos que hacer lo mismo también para este 27.1. Así que, de nuevo, esto se calcula de la misma manera. X es solo en este caso, 27.1 menos 27 dividido por sigma. Así que solo obtenemos 0.1 dividido por 2.5. Y esto es solo 0.04. Y volvemos a mirar en la tabla de puntuación Z y obtenemos aquí el valor de 0.5160. Y ahora, si queremos averiguar sobre el rango, solo tenemos que restar el límite superior del límite inferior. Así que en este caso, obtenemos 0.5948 menos 0.5160. Y eso es igual a 0.0788. Así que está alrededor de 7.9%.
Y ahora hacemos lo mismo también para el modelo B. Así que para el modelo B, el límite superior, tenemos 27.1. Ya sabemos por los últimos cálculos donde ya hemos calculado esto, que aquí obtenemos un valor, por lo que el área bajo la curva de 0.160. Esto es lo que ya hemos calculado aquí. Y ahora tenemos que calcular también para el valor x de 26.7. Así que esto lo podemos calcular de nuevo por 26.7 menos 27. Así que obtenemos negativo z aquí dividido por 2.5. Así que obtenemos menos 0.3 y dividimos esto por 2.5. Entonces esto es menos 0.12. Así que menos 0.12. Y si echamos un vistazo a la tabla Z, buscamos 0.12 y luego calculamos 1 menos ese valor que encontramos en esta tabla. Así que en esta tabla, encontramos aquí el valor de 0.578. Así que simplemente escribimos este valor de 0.5478. Pero como este es un valor negativo, aquí la puntuación Z, tenemos que calcular 1 menos este valor. Y eso nos dará entonces el valor verdadero para el área bajo la curva. Y es decir, en este caso, 0.4522. Así que esta es ahora el área de nuestro límite inferior. Y ahora todo lo que tenemos que hacer es restar este valor del área de nuestro límite superior. Así que 27.1 era este valor y ahora tenemos que restar aquí solo el límite inferior. Así que esto es en nuestro caso 0.4522 y eso es 0.638. Así que tenemos alrededor de 6.4% de las personas que tienen una longitud de zapato que sea adecuada para el modelo B. Así que espero que esta aplicación de la distribución normal y las puntuaciones Z te haya ayudado a comprender mejor el concepto de distribución normal y las puntuaciones Z. Y espero verte en la próxima conferencia.